nombre de la Escuela de Capacitaciones en Educación, tengan ustedes muy buenas tardes ya formalmente. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión número 5 del módulo 3 de Conocimientos Pedagógicos. Habla el magíster Martín Casas Montenegro, y el día de hoy pues vamos a compartir una sesión sobre la evaluación y la retroalimentación. Por un lado, el día de hoy es afianzar nuestras habilidades para desarrollar casos. En esta oportunidad vamos a desarrollar casuística sobre lo que es evaluación, retroalimentación, siempre agradeciendo la puntualidad y la participación que tienen cada uno de ustedes en esta jornada. Entonces, vamos a dar inicio. Vamos a hablar sobre la evaluación primero formativa. Bueno, hablar de evaluación formativa es hablar de tantas cosas que nos lleva a repensar qué estamos entendiendo por evaluación formativa. Y para ello, tienen ustedes ahí en pantalla algunas palabras que me gustaría que ustedes me indiquen, ¿no? Porque cuando hablamos de evaluación, han habido diferentes paradigmas o enfoques sobre evaluación. Cuando estudiábamos en la secundaria, de repente, ustedes recordarán, ¿qué evaluaban los maestros? ¿Recuerdan ustedes qué evaluaban los maestros? Contenidos, ¿verdad? Contenidos, efectivamente. Lo que evaluaban ellos era si el estudiante había sido capaz de recordar la información que ellos nos habían brindado, ¿no? Entonces, esos contenidos eran, digamos, producto de la evaluación, ¿no? En cuanto más recordábamos, éramos más inteligentes y teníamos mejor nota. Sin embargo, esa educación o esa evaluación tradicional, que la vamos a llamar así, ¿ya? Vamos a llamarla como una evaluación tradicional, tiene algunas categorías, algunas palabras con las cuales podemos relacionarnos. Entonces, en este primer momento yo quisiera preguntarles a ustedes primero, ¿cuál de estas, alguna de estas palabras me indiquen si pertenece a hablar de evaluación tradicional o hablar de una evaluación formativa? Sí, profesor Rafael. Antes, bueno, yo les digo, cuando yo he estudiado, sí, recuerdo que el profesor nos analizaba, no eran tan analíticos. Si usted tenía buena memoria, lo hacía tal y cual como él hablaba, le ponía 5 puntos en cada ¿no? Sí, sí. Ahora, uno no estudiaba por el tanto por el examen, sino por el miedo, por el temor. Si tú contestabas una palabra, una pregunta, y no lo hacías como él lo hacía, 2 puntos. Sacabas 10 de promedio. Entonces, antes era más por el temor, no era por los contenidos, pensar, sino por el miedo. El examen era visto como algo al cual tenemos miedo, ¿no? Sí, sí, efectivamente, importante. Como lo que usted ha dicho, profesor Rafael, el que más repetía era el que más sabía, entre comillas, el más inteligente. Y lo otro es que este tipo de evaluación pues originaba tensión, miedo, ¿no? En los estudiantes. No queríamos ser evaluados. Dentro de las palabras que están allí, quisiera que ustedes me indiquen con qué una palabra y me la relacionen con una evaluación tradicional o una evaluación formativa. ¿Sí? A ver, maestros. Aprobar, desaprobar, la evaluación tradicional, ¿no? Que se hacía por contenido, maestro. Exacto, solo importa ahí qué cosa, la nota, ¿no? La evaluación era tomado como un instrumento para poder tomar el control, ¿no? de los estudiantes. Entonces, sí, efectivamente, maestra, es aprobar y desaprobar era una característica de la evaluación tradicional. Perfecto. ¿Qué más tenemos por ahí, por ejemplo? Durante todo el proceso, la evaluación actual se da, ya que va a permitir ver todo lo que el niño conoce, ¿no? Y todo lo que va aprendiendo durante la actividad significativa. Correcto, maestra. Efectivamente, cuando hablamos de una evaluación que se da durante todo el proceso, hablamos de una evaluación formativa. ¿Por qué? Porque en la evaluación tradicional solamente era al final de una unidad o final de un bimestre.
¿verdad? Entonces, y es más, a veces los profesores, recuerdan ustedes, no sé si no habían preparado nada, pero decían, prueba sorpresa, ¿no? Llegaba al aula y decía, chicos, saquen una hoja, por favor, hoy día toca evaluación. ¿Les ha pasado eso o no les ha pasado eso, maestros? Sí, profesor. Sí, ¿no? Profesor Martín. Sí, maestro. Decían, saquen su libro en la página tal, y ahí estábamos con las hojas del libro. Ahí estábamos con las hojas del libro, ¿no? Memorizar todo el texto, ¿no? Memorizar todo el texto con puntos y comas, tienes que aprenderlo. Con puntos y comas, ¿no? Pues sí, efectivamente, había esos profesores. Maestro Rafael, ¿nos escuchamos? Mire, lo que dice el profesor es bien cierto. Aparte de puntos y comas, había los delegados del curso que sacaban balotarios. Una vez el profesor nos fue una anécdota que se le cogió el balotario a un profesor de aula y nos encontró mis amigos. Ya. Nosotros preparamos una cosa del balotario que realizaban ellos y con puntos y comas todo el mundo sacó 20. ¿Y qué me dicen sobre confianza? ¿Será propio de la evaluación tradicional o la evaluación formativa? Evaluación formativa, maestro. La evaluación formativa. Haber confianza entre el maestro y los alumnos para generar un aprendizaje significativo, maestro. ¿Y qué pasa si el estudiante se equivoca? Si me contestó de manera incorrecta la pregunta que yo le hice, o el trabajo que me presentó no estuvo bien hecho, cayó en el error. ¿Qué hacemos de acuerdo ahí? Tenemos que darle una pauta, ¿no? No podemos decir la respuesta, porque la respuesta tiene que partir de él mismo. Efectivamente, ¿no? Mediante la pregunta y la pregunta, hacer que el niño se dé cuenta de su propio error para que él pueda corregir, ¿no? Y llegar a la verdadera respuesta. Correcto. Entonces, El error aprender, pues, maestro. muy bien, lo que se le llama el error constructivo, ¿no? El error constructivo, ya como hemos mencionado anteriormente, si el estudiante se equivoca, esa información debe servir para nosotros poder desarrollar algunas estrategias para ayudarlo, ¿no? Porque ahí sabemos en qué nivel de aprendizaje está, entonces habría que ver. Entonces, el error más bien debe ser aprovechado por el profesor para poder ayudarlos en su aprendizaje. Entonces, fíjense, ¿no? Tenemos ahí también, hemos visto la confianza, ya la hemos visto los contenidos, también hemos visto durante todo el proceso, también hemos visto para aprobar es aprobar, también hemos visto. Miedo también hemos visto, es parte del tradicional. Cuando nos dicen solo pruebas escritas, ¿a qué nos hace referencia? ¿A una evaluación formativa o una evaluación tradicional? Solo pruebas escritas. Tradicional sería, maestro. Tradicional, ¿no? Y cuando nos dice identificar para mejorar, También forma parte de la evaluación formativa. claro, y por eso se llama formativa, que ayuda a formar durante el proceso, ayuda a identificar en qué está fallando el estudiante, ¿no? Para poder implementar, tomar decisiones que ayuden a mejorar sus aprendizajes. Entonces, eso es parte de la evaluación formativa. Y una evaluación que está al final, que se da al final de un bimestre, de un trimestre, de una unidad, entendemos que esta es una evaluación de tipo tradicional, ¿verdad? Cuando hablamos de que se rige básicamente evalúa para tener notas, estamos hablando de una evaluación tradicional. Cuando nos dice que la evaluación utiliza diversos instrumentos, ¿de qué estamos hablando ya? Es formativa, ¿verdad? De la evaluación formativa. Exacto, maestro. Y cuando dice que evaluamos competencias y ya no contenidos, esto es parte de la evaluación formativa. Y cuando esta es la evaluación que se basa en evidencias, y en base a las evidencias se hace la retroalimentación formativa. Miren cuántos elementos podemos ir y podemos hablar tantas cosas sobre la evaluación formativa y la evaluación tradicional. Entonces hemos partido desde este ejercicio para un poco ir centrando, recogiendo algunos saberes previos, porque lo siguiente es un poco reflejar esto. Lo que ustedes me han dicho está aquí, ¿no? Una evaluación tradicional versus una evaluación formativa. La evaluación tradicional lo que evaluaba eran contenidos, que eran conocimientos memorizados, ¿no? Contenido, la parte cognitiva, nada más. Mientras que la evaluación formativa sí se rige y evalúa competencias, ¿no? Y entendidas las competencias como
la combinación de muchas capacidades, ¿no? Y que hablamos de capacidades cognitivas, ¿no? Procedimentales y actitudinales, que todo esto combina una competencia. La parte cognitiva, la parte procedimental y la parte actitudinal. Esta es una competencia. La evaluación formativa se evalúa durante todo el proceso de aprendizaje, mientras que la evaluación tradicional, como ustedes lo han dicho, es al final, ¿no? Es para verificar qué tanto el estudiante recogió lo que ya el profesor había dado. Entonces, ¿cómo evalúa la evaluación tradicional? Mediante pruebas. ¿Para qué? Para obtener notas. Eso es lo que interesa, ¿no? Para aprobar o desaprobar. Eso era la evaluación formativa, tradicional. Pero ya en la evaluación formativa, lo que se evalúa ya es justamente evidencias. Son los trabajos, los retos que nosotros hemos dejado a nuestros estudiantes. Eso se evalúa, se analiza, ¿no? Ahora, ¿el para qué? Bueno, en la tradicional, para aprobar o desaprobar, como lo dije, pero en la formativa es para primero ver el nivel de desarrollo de la competencia, ¿no? ¿Qué tanto ha comprendido el estudiante? Y lo demás es para tomar decisiones, ¿no? En base a los resultados, al análisis de esa evaluación formativa, el profesor lo que tiene que hacer es brindar el apoyo, ¿no?, pedagógico con las estrategias para que el estudiante pueda mejorar sus aprendizajes, ¿no? También podemos decir que en la evaluación tradicional el profesor él sabía cuándo iba a tomar el examen y aparecían los exámenes relámpagos, ¿no? El examen sorpresa. Hoy día, chicos, nuevamente, ¿no? Prueba sorpresa, arranquen una, a veces ni papel oficio, arranquen una hoja en su cuaderno y escriban las preguntas, ¿no? Y entonces el profesor, pero eso no debe suceder en la evaluación formativa. En la evaluación formativa el docente tiene que, aparte de elaborar su instrumento de evaluación, ¿no?, lo que tiene que hacer también es comunicar al estudiante sobre cuándo va a ser evaluado, cómo va a ser evaluado, ¿no?, y los criterios en que va a ser evaluado. Entonces, si yo quiero que mis estudiantes desarrollen la capacidad de producir un texto, yo le doy la rúbrica, ¿no?, es un instrumento. Le digo con anticipación, ¿no?, antes de que presenten el trabajo final, yo les entrego la rúbrica de evaluación sobre el cuento o el texto que van a escribir ellos, donde están ahí los criterios, ¿verdad?, y ellos van a autorregulándose. Entonces, importante, es parte de la evaluación formativa. Entonces, dentro de la evaluación formativa hablamos de rúbricas, registros anecdóticos, lista de cotejo, guía de observación, pruebas de escrita, diario de clases, ¿no?, el portafolio, etcétera, etcétera. Bueno, en la evaluación tradicional solamente eran las pruebas institucionales, ¿no?, que ya conocemos. Y la retroalimentación, en la evaluación tradicional no había una retroalimentación. Y si la había, era una retroalimentación elemental. Y vamos a hablar sobre la retroalimentación. Y vemos que hay una retroalimentación elemental, hay una retroalimentación descriptiva y hay una retroalimentación por descubrimiento. De las tres, ¿cuál es la que debe darse dentro de la evaluación formativa? Ya les adelanto, la retroalimentación por descubrimiento. ¿En qué consiste esta retroalimentación por descubrimiento? Es cuando nosotros generamos la reflexión en el estudiante. O sea, no le decimos en qué estuvo bien o en qué estuvo mal. Lo que hacemos es promover en el estudiante, ¿no?, que ellos reflexionen, analicen su trabajo y puedan darse cuenta por ellos mismos en qué debe mejorar, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Porque en la evaluación tradicional mayormente lo que evalúa son las debilidades, pero en la evaluación formativa se ve las debilidades, pero también las fortalezas que tiene el estudiante, ir desarrollando, ¿no? Y ya lo decían ustedes, dentro de la evaluación tradicional encontramos pues el miedo, la frustración cuando salimos desaprobados. En cambio, en una evaluación formativa lo que tiene que prevalecer aquí es la confianza, como se lo han dicho. Y si salió mal, tiene que motivarse para poder superarse. O sea, ¿por qué?
forma parte de la mejora continua. Cuando hablamos de una evaluación formativa, lo que trata de garantizar es la mejora continua de los aprendizajes. El estudiante, más allá de frustrarse, más bien debe tener eso como un reto para mejorar. Esto corresponde a la evaluación formativa. Pero bueno, vamos a ir viendo eso. ¿Qué supone evaluar? Fíjense ustedes, primero, que para evaluar tenemos que tener las evidencias, lógicamente. Entonces el primer paso para evaluar es recoger esas evidencias. Ya en el Aprende en Casa, nosotros en este tiempo de la pandemia hemos experimentado mucho la importancia de la retroalimentación, de la evaluación. La evaluación que tenemos se apoya bastante en la retroalimentación, porque es el segundo paso. Una vez que recojo la evidencia, lo siguiente es verificar si lo que el estudiante me presentó, el trabajo, el reto que me entregó, ¿no?, ¿qué tanto hizo lo que debió hacer, ¿no?, según las indicaciones que yo le di? O sea, comparo entre lo que me entregó el estudiante y lo que debió haber entregado. Entonces, para ver ahí, lógicamente, el desarrollo de esto. Lo siguiente es calificar, valorar esa evidencia. Bueno, se le asigna un calificativo, también es una parte de la evaluación, el certificador de la evaluación, ¿no?, que es para asignar una nota. Y lo otro, una vez que ya he valorado la evidencia, informar los logros, ¿no?, que aún faltan desarrollar para tomar decisiones. Entonces, la evaluación no solamente es recoger, retroalimentar y calificar, sino la evaluación tiene que cumplir un rol más allá de eso, que es brindar información para tomar decisiones, para poder reprogramar, para poder de repente fortalecer con alguna otra estrategia aquello que no ha quedado todavía desarrollado en nuestros sistemas. Entonces, esto supone la evaluación. Ahora, si hablamos de la evaluación por competencias, hablamos pues que dentro del enfoque por competencias hablamos de una evaluación formativa, ¿no?, de una evaluación formativa. Y esta evaluación formativa se apoya bastante en qué cosa, en la retroalimentación. En la retroalimentación, que es la reflexión que se debe generar con el estudiante a partir de su evidencia, una reflexión, ¿no?, de cómo ha aprendido, de reconocer sus fortalezas, dificultades, necesidades, para que el estudiante tome la decisión de mejorar. Y en esa decisión de mejora es donde va desarrollando ese aprendizaje autónomo que nosotros necesitamos desarrollar, que está relacionado con la competencia 29. Entonces, fíjense, la evaluación es un proceso, ¿no?, es un proceso permanente, porque ya ustedes lo decían, debe ser durante todo el proceso, y es sistemático, ¿no?, porque recopila información, valora la información y luego la presenta para tomar decisiones. Es un circuito cerrado, toma decisiones, desarrolla la actividad, y nuevamente recoge la información, ¿no?, retroalimenta, valora y nuevamente, de acuerdo, toma otra vez decisiones. O sea, es cíclico, es sistemático, y la evaluación cumple esta función. Y algunas orientaciones para evaluarla, ¿no?, para una evaluación formativa. ¿Cómo evaluamos de manera eficaz, ¿no?, las competencias? Lo primero que tenemos que saber al momento de que vamos a evaluar, primero el profesor debe comprender la competencia que va a evaluar, porque va a elaborar indicadores, ¿no? En su instrumento va a tener que plantear ahí indicadores. Entonces necesariamente tiene que, primero, voy a evaluar el texto, voy a evaluar el cuento que les he pedido a mis niños que elaboren un cuento muy bien. ¿Qué competencia es la que voy a desarrollar con ellos? Entonces debo primero conocer la competencia y comprender, no solamente conocerla, comprender la competencia. ¿Qué implica la competencia? ¿No? ¿Cuáles son esas capacidades que debo desarrollar para poder tomarlas en cuenta en el momento de evaluar? Pero no solamente debo evaluar la competencia o comprender la competencia, sino también debo mirar el estándar. ¿En qué ciclo del estándar de aprendizaje se encuentra? Y debo mirar no solamente el ciclo donde está mi estudiante, ¿no?, sino debo mirar un ciclo hacia arriba y un ciclo hacia abajo, como les decía.
Luego debo diseñar situaciones significativas. ¿Por qué? Porque la evaluación formativa no es que pregunta número 1, ¿qué es la célula? Pregunta número 2, ¿cuáles son las partes de la célula? Eso no se pregunta, sino que se plantean situaciones. Y un ejemplo son la casuística que desarrollamos con ustedes. El Ministerio de Educación bien pudo haberles escrito, preguntado sobre conocimientos pedagógicos, pero no, presenta casos, presenta situaciones. Entonces nosotros tenemos que también al estudiante presentarle una situación significativa para generar que ellos pongan en práctica esas competencias que debieron haber desarrollado. Porque la competencia es un saber actuar para resolver un problema, lograr un propósito. Entonces yo lo que en la evaluación yo debo generar son situaciones significativas, ¿no? Para que el estudiante, frente a esa situación, movilice todas sus capacidades de la competencia y plantee la solución, ¿no? Entonces, frente a esto, debemos también utilizar los criterios de evaluación. Es decir, debemos construir los instrumentos. Y esos instrumentos, con esos indicadores que se van a tomar en cuenta, que salen de las capacidades y las competencias, esos instrumentos, con esos criterios, deben ser comunicados al estudiante. Fíjense acá, importante. Dentro del enfoque formativo de la evaluación, el profesor debe comunicar al estudiante en qué va a ser evaluado, cómo va a ser evaluado. Es decir, debemos entregarle no la evaluación, no el examen, sino más bien aquella matriz de evaluación donde están las competencias o los criterios, o digamos el instrumento, en otras palabras, el instrumento de evaluación. Una vez que ya comunicó, ¿no?, a los estudiantes, luego viene, valorar el desempeño de cada estudiante. ¿De qué cosa? De las evidencias que se han presentado. Porque en las evidencias están los desempeños y lo que nosotros vamos a valorar. Y una vez que ya tengo analizado esos desempeños, esas evidencias, voy a tener que hacer ¿qué cosa? La retroalimentación, ¿no? La retroalimentación. Vamos a hablar luego de la retroalimentación. Entonces, importante estas orientaciones que nos dicen cómo evaluar de manera formativa esas competencias. Pasa primero por comprender la competencia. Debemos mirar los estándares. Debemos generar situaciones de aprendizaje. Debemos utilizar los criterios y construir los instrumentos. Y en base al instrumento vamos a generar los criterios que deben ser comunicados al estudiante. Luego se valora y por último se hace la retroalimentación. Pero no queda ahí, porque la retroalimentación termina con la toma de decisiones y nuevamente aparece el ciclo. Como lo vamos a ver luego. Vamos a ver un caso a partir de lo que estoy hablando sobre evaluación formativa. ¿Parece? Bien, quisiera que alguien de la sala pudiese leer ese caso para poder, entre todos, tratar de resolverlo. Alguien de la sala, por favor, que pueda leer ese caso. Un equipo de docentes del nivel inicial está realizando su trabajo colegiado como parte de las semanas de planificación. Están discutiendo sobre cómo llevar a cabo una evaluación formativa del desarrollo de competencias de los niños. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para implementar la evaluación formativa en el aula? Se trata de un equipo de docentes del nivel inicial y está realizando su trabajo colegiado como parte de la semana de planificación. ¿Okay? Están discutiendo sobre cómo llevar a cabo una evaluación formativa en el desarrollo de competencias de los niños. Eso es lo que está discutiendo, ¿no? Cómo llevar a cabo una evaluación formativa. Esto es lo que están tratando de definir. Ok, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más adecuada para implementar la evaluación formativa en el aula? La más adecuada. O sea, que pueden haber 2 o 3 que tengan que ver con la evaluación formativa, pero nos piden la más adecuada. ¿Ya? Entonces, ya lo leyó la profesora Sonia. La alternativa A nos dice: promover que los estudiantes reflexionen sobre sus aciertos y desaciertos en las sesiones de aprendizaje. Alternativa B: comunicar a los estudiantes sus errores durante el desarrollo de la sesión e indicarles la respuesta correcta. C: aplicar una prueba objetiva a los estudiantes al final de cada sesión y luego alcanzar las respuestas correctas para que se califiquen entre ellos.
Entonces, ahí me están dando la respuesta la profesora Elizabeth, nos dice la alternativa A, la profesora Yanet, la profesora Carla, la profesora Roxana, el profesor Marcellano nos dice que es la alternativa A. Y efectivamente, ¿cuál es la palabra clave cuando hablamos de evaluación formativa, maestros? Con la que debemos quedarnos. La palabra clave dentro, ya les voy indicando, maestros, ¿no? Esta palabra clave dentro de la evaluación formativa es que el profesor genere, ¿qué cosa? Reflexión. Ya, nunca el profesor, bajo el enfoque formativo, es quien da las respuestas o dicen que te equivocas. Al contrario, hace que el estudiante encuentre de repente esa debilidad o esa fortaleza, pero nunca le dice. Porque en la alternativa B, miren lo que dice: comunicar a los estudiantes sus errores, ya lo dijo. Y luego dar las respuestas correctas. El profesor, bajo un enfoque formativo, debe promover más bien que el estudiante descubra. Por eso les decía, ya vamos a ver luego, la retroalimentación, ¿no?, por descubrimiento es lo que tenemos que aplicar. En la tercera, aplicar una prueba objetiva de los estudiantes al final de cada sesión, prueba objetiva, o sea, para marcar. Y luego alcanzar las respuestas para que ellos verifiquen, o sea, cómo contrastar. Nada que ver, ¿no? Entonces, definitivamente la respuesta correcta ahí es la A. Ok. A ver, ¿alguien que nos quiera leer? A ver. Yo, maestro. Ok, gracias, maestra Yanet. Maestro Martín. Gracias, maestra Yanet. Le escuchamos entonces. Dice, al planificar una unidad didáctica, el docente busca, entre otros, el desarrollo del siguiente desempeño: aplicar entrevistas estructuradas para indagar los posibles factores que originen las necesidades o problemas de un grupo de usuarios. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para evaluar el logro de este desempeño? Muy bien, maestra Yanet, gracias. Bien, tenemos ahí entonces el caso que están planificando una unidad didáctica y el docente lo que busca, entre otros, dice, a desarrollar el desempeño que es aplica entrevistas estructuradas para indagar los posibles factores que originan las necesidades o problemas de un grupo de usuarios. Eso es lo que quiere, ¿no?, el profesor, desarrollar ese desempeño, que sus estudiantes apliquen entrevistas estructuradas para indagar, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas, ¿no?, es pertinente para evaluar el logro de este desempeño? Es decir, que apliquen entrevistas estructuradas, que aprendan a aplicar entrevistas. ¿Ya? A ver, entonces la alternativa A nos dice revisar y calificar el guión de la entrevista estructurada elaborada por cada equipo. B, pedir que en pares e intercambiando roles simulen la entrevista estructurada delante de sus compañeros. Y C, elaborar y aplicar una prueba de opción múltiple antes de que los estudiantes realicen una entrevista estructurada. Muy bien. ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Cuál sería la acción pedagógica, ¿no?, la mejor opción pedagógica para desarrollar en nuestros estudiantes esas entrevistas que apliquen estrategias para, ¿no?, desarrollar entrevistas estructuradas, maestro? ¿Cuál sería entonces la alternativa correcta? ¿Sí? La B. A ver, la B sería la respuesta correcta o la que vamos a descartar. La correcta, maestro. La respuesta correcta me dicen. La que descartaría sería la C, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver acá la prueba de opción múltiple con desarrollar la entrevista? Porque desarrollar entrevistas tiene que ver con la comunicación oral, ¿verdad? Es comunicación oral. Entonces no se podría evaluar de alguna manera con una prueba de opción múltiple. No es la competencia. Descartada. Entonces nos quedamos entre la A y la B. Y me están indicando que podría ser. Bueno, el profesor Marcellano me dice la alternativa B, la profesora Elizabeth también nos dice la alternativa B, ¿no? Y efectivamente la respuesta correcta ahí es que el profesor genere situaciones significativas, pues, ¿no? Que en el aula intercambien roles y simulen entrevistas. O sea, van a practicar antes de ir a los otros escenarios, a hacer la entrevista. Entonces la respuesta correcta es la alternativa B, maestro. Efectivamente sí. Entonces recuerden ustedes que dentro de las orientaciones para evaluar, el profesor tiene que generar situaciones significativas. Y esta es una situación significativa. El profesor no podría
evaluar la entrevista en una prueba de opción múltiple. No podría evaluar las entrevistas estructuradas tan solo con revisar el guión. El guión, claro, es una guía, como dice su nombre, son las pautas que tienen, están las preguntas, cómo empieza, cómo desarrolla y cómo termina la entrevista. Pero una cosa, lo que yo voy a evaluar es el desempeño, y el desempeño en una entrevista es que haga la entrevista. Entonces, por eso es que el profesor genera situaciones, ¿no?, para que el estudiante puedan simular entrevistas. Entonces, definitivamente, esa es la respuesta. ¿Y qué hay de la retroalimentación? ¿Qué hay de la retroalimentación? Fíjense ustedes. Quiero leer este caso. Bueno, dice lo siguiente. Vamos a analizar esta situación. El docente Pedro se encuentra por el WhatsApp con sus estudiantes una vez que culmina la sesión que se difunde por la radio o por la televisión. En este encuentro les hace preguntas para verificar si sus estudiantes han entendido el tema desarrollado. La mayoría de sus estudiantes participan y tratan de responder las preguntas, y ante sus dudas, el docente les explica el tema. Al finalizar, les indica hacer la tarea de la sesión y luego se los envía al WhatsApp, ¿no? En el caso que hemos presentado, ustedes han escuchado, que han observado, en este caso, el docente estará realizando la retroalimentación. ¿Qué me dicen ustedes? ¿En qué momento hizo la retroalimentación? Mediante las preguntas. Ya, mediante algunas preguntas. Y luego, ¿qué más? Y aclara las dudas de cada uno de los estudiantes. Y aclara las dudas. O sea, digamos que sí está haciendo la retroalimentación, ¿verdad? ¿Y qué entendemos por retroalimentación en todo caso? ¿De dónde partimos para hacer la retroalimentación? ¿Qué es lo que tenemos que entender para retroalimentar? Primero recogemos las evidencias, maestra. Exacto, maestra. La retroalimentación parte de las evidencias, ¿verdad? De las evidencias. Y en las evidencias, ¿qué hacemos con las evidencias? Revisamos o evaluamos su evidencia de cada niño. Ya, Para y luego entrar a la retroalimentación. Ya, correcto. Y en el diálogo con el estudiante, ¿verdad? Bueno, son algunas formas que hacemos y vamos a ir entendiendo esto de la retroalimentación. La pregunta primero que quiero hacerle es, maestro, ¿será lo mismo reforzar que retroalimentar? ¿Es lo mismo? O digo, voy a hacer un reforzamiento, voy a hacer la retroalimentación. ¿Es lo mismo o no será lo mismo? Reforzamiento y retroalimentación, ¿será lo mismo o no? ¿Qué dicen, maestros? Fíjense lo siguiente. Acá tenemos. Reforzamiento exactamente era utilizado en un enfoque tradicional, porque está centrado básicamente en lo siguiente. Fíjense, el reforzamiento solo identifica dificultades. Por eso que cuando hacemos reforzamiento es ¿por qué hacen reforzamiento? Porque hay un tema que no han entendido, ¿verdad? Porque mis estudiantes han salido desaprobados y entonces yo voy a hacer un reforzamiento de esa clase. Voy a volver a repetir la clase con algunos otros ejercicios más y entonces lo que estoy haciendo es un reforzamiento. Y el reforzamiento se centra más que todo en las dificultades que los estudiantes han tenido. Mientras que la retroalimentación, aparte de reconocer las dificultades, pero también reconoce la fortaleza. La retroalimentación está ligada a la evaluación formativa, mientras que el reforzamiento está ligado a la evaluación tradicional. Entonces, los reforzamientos está centrado básicamente en los resultados. Salieron desaprobados, hago reforzamiento. Tomé intervenciones orales, no me contestaron, hago reforzamiento porque el profesor lo que ha entendido es que no han comprendido el tema y hace el reforzamiento. Mientras que la retroalimentación está centrado más allá de los resultados. ¿Por qué? Porque en la evaluación tradicional fue al final y no respondieron, entonces hago mi reforzamiento. Mientras que la retroalimentación, en la evaluación veo que mis estudiantes tienen dificultades
yo hago la retroalimentación. Entonces es en el proceso mismo, no espero al final. El reforzamiento lo que promueve es la memorización, mientras que la retroalimentación promueve la autorregulación. Quiere decir que el estudiante reflexione y tome decisiones para mejorar su aprendizaje. En cambio, el reforzamiento mayormente está ligado a memorizar información. En el reforzamiento, el docente determina, ¿no?, lo que el estudiante debe saber. Él lo dice, esto, y el reforzamiento está dado por ciertas pautas que el profesor dice. Pero en la retroalimentación no, el docente lo que hace es brindar los espacios para que el estudiante reflexione. Entonces, la retroalimentación se basa en generar la reflexión en los estudiantes. En el reforzamiento, el docente ya dice lo que tiene que hacer. El aprendizaje dentro de un reforzamiento es el desarrollo de contenidos, pero en la retroalimentación, el aprendizaje es básicamente el desarrollo de competencias. Entonces, digamos que reforzar y retroalimentar no es exactamente lo mismo. Ambos obedecen a ciertos enfoques. El enfoque tradicional y el otro es el enfoque por competencias o la evaluación formativa. La retroalimentación es devolver la información que me entregaron. Es decir, me entregaron ¿qué cosa? Las evidencias. El estudiante lo que me entregó fue sus evidencias. Yo reflexiono, ¿no?, y devuelvo esa información, pero, como lo vamos a ver, indicando, ¿no?, básicamente algunas pautas para que el docente reflexione y mejore su aprendizaje. Entonces, el docente lo que hace en esa retroalimentación es comparar entre lo que el estudiante entregó. Exacto, pues hace reajuste, toma decisiones. Sí, claro, y al estudiante lo hace reflexionar, con lo que él hizo, su trabajo, bueno, ¿no? Exacto, el profesor lo que hace es verificar si que lo que el estudiante entregó tiene que ver con lo que debió haber hecho, ¿no? Entonces, en qué nivel sus aprendizajes se encuentran. Y luego le otorga un valor a lo que ha hecho, o sea, lo toma como una forma de el estado real de sus aprendizajes, y a partir de ello genera su propio aprendizaje, la reflexión. El estudiante, miren lo que dice ahí en el tercer recuadro, el estudiante reflexiona sobre su propio aprendizaje y el estudiante adecúa sus propias estrategias y por ende desarrolla la autonomía, que es una de la gestión de los aprendizajes, ¿no? Entonces, lo que se quiere acá es que la retroalimentación parte de las evidencias y lo que hace es, y acuérdense esa palabra, retroalimentar es devolver información, acuérdense, porque lo vamos a ver en otros ejercicios. ¿Ya? Devuelve lo que el estudiante entregó, pero devuelve, ¿no?, una vez analizado, genera reflexión en él para que mejore. Ahí tienen ustedes información, ustedes lo pueden utilizar, pero voy a centrarme en esta parte. En las clases de retroalimentación, fíjense, hay varias clasificaciones, pero voy a centrarme en esta que está acá, particularmente en esta que está acá. En esta según los efectos del aprendizaje. Y vamos primero a ver que hay una retroalimentación elemental. Cuando hablamos de una retroalimentación elemental, es cuando el profesor simplemente le dice, ante la respuesta de un estudiante, ante el trabajo, le dice, ¿está bien? Tu trabajo está bien, ¿no? Tu trabajo está mal, hay que corregir, hay que mejorar, pero no le da más información. ¿Está bien? ¿No? Muy buen trabajo, ¿no? Tu trabajo está para mejorar. Esa retroalimentación elemental, ahí el docente no le brinda ninguna información que el estudiante tenga que tomar en cuenta. En la retroalimentación ahora descriptiva, ahí el profesor lo que hace es indicarle en qué cosa está bien y en qué cosa está mal el trabajo. Por ejemplo, muy bien, Carlitos, en el texto que está escrito veo que tiene problemas de ortografía, revisa tu ortografía. También veo que no hay coherencia entre las ideas o hay palabras que están mal escritas. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy indicando aquellas debilidades y aquellas de repente fortalezas que deben estar. Pero esa es una retroalimentación que ni la primera ni la segunda debe darse. La primera y la segunda es parte de la evaluación tradicional, donde el profesor se decía, muy bien, tienes 20 o tienes 5, muy bien, está bien, trabajo, está mal, pero no retroalimentaba nada más.
Es más, le decía las respuestas a veces. Eso es una retroalimentación, ¿no? Pero lo que la retroalimentación dentro del enfoque de la evaluación formativa se apuesta por una retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Ahí está la palabra. Maestros, esto es lo que ustedes tienen que buscar como alternativa cuando hablemos de evaluación y retroalimentación, donde el docente permita la reflexión del estudiante para que él mismo descubra, ahí está la palabra descubrimiento, descubra en qué parte debe mejorar o en qué parte está bien y hay que fortalecer, seguir, ¿no?, protegiendo. Entonces, esta es la palabra clave de la actividad número 5. A ver, ¿me confirman si tienen esa práctica, maestros? La situación 8 nos dice lo siguiente, maestro. Dice, si tras la sesión sobre la respiración de animales y plantas, ¿no?, el docente evalúa si los estudiantes son capaces de relacionar el tipo de respiración con la especie a la que corresponde, para ello recoge los cuadros elaborados por los estudiantes que les solicitó para tal fin. Se les ha pedido un cuadro que relacionen ahí los animales con el tipo de respiración, ¿no?, que tienen. Entonces los ha recogido y dice, además, el docente evalúa si los estudiantes son capaces de identificar una estoma y describirlo. Para ello recoge la guía de laboratorio de cada estudiante, ¿no?, usada al observar la epidermis de una hoja en el microscopio. En la situación descrita, la práctica pedagógica del docente nos indica lo siguiente. Fíjense, nos habla del profesor, ¿no?, que ha querido, está hablando sobre la respiración de los animales y plantas. Eso está hablando. Y lo que quiere evaluar, ¿no?, saber si son capaces de relacionar entre el tipo de respiración y la especie a que corresponde. Y les ha pedido que elaboren un cuadro, ¿no?, y luego les ha solicitado ese cuadro. Entonces, han elaborado sus cuadros donde han relacionado, ¿cierto? Cuadros donde han relacionado el tipo de respiración y la especie. Además, dice, el docente evalúa si los estudiantes son capaces de identificar una estoma y describirlo. Para ello, recoge una guía de laboratorio de cada estudiante usada al observar la epidermis de una hoja con el microscopio. Miren, los ha llevado al laboratorio. Entonces, no solamente recogió los cuadros elaborados, sino recogió las guías de laboratorio desarrolladas de cada estudiante. Con esta situación, con esta práctica pedagógica de ese docente, nos indica lo siguiente. Alternativa A. Se han desarrollado estrategias para la metacognición en cada uno de los estudiantes. Alternativa B. Faltó planificar estrategias adecuadas para promover la indagación científica. Alternativa C. El docente hace uso de la evaluación sumativa y certificadora con miras a obtener calificativos objetivos. Y alternativa D. Se puso en práctica la evaluación formativa o de proceso al recoger los trabajos de los estudiantes. Muy bien. Entonces, a ver, fíjense. ¿Cuál sería la alternativa I correcta que nos habla de esa práctica pedagógica? Interesante. Ahí está remarcado algunas palabras claves que el docente ha hecho, ¿no? Entonces, con esto que ha hecho el docente, su práctica pedagógica, ¿qué nos indica? Que se han desarrollado estrategias para la metacognición en cada uno de los estudiantes. B. Que faltó planificar estrategias adecuadas para promover la indagación científica. Fíjense. C. Que el docente hace uso de la evaluación sumativa y certificadora con miras a obtener calificativos objetivos. Y D. Se puso en práctica la evaluación formativa y de proceso al recoger trabajo de los estudiantes. Entonces, ¿cuál sería esa respuesta, maestros? Bueno, la maestra Yarena nos dice la alternativa D. Muy bien, a ver, ¿qué dicen los demás maestros? La alternativa D podría ser. La alternativa C la descartamos, ¿no? Porque habla de una evaluación sumativa y certificadora y en ningún momento dice que ha puesto notas.
En ningún momento dice que ha calificado y que ha puesto desaprobado o desaprobado. No es. Por lo tanto, la alternativa C, descartada de aquí, ¿no? Descartada. No es la D. ¿Ustedes creen que al profesor le faltó planificar estrategias adecuadas para promover la indagación científica? ¿Creen que pasó eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le habrá faltado planificar? No, maestro. No, ¿verdad? Porque fíjense, él ha preparado una guía de laboratorio. Él ha preparado una guía de laboratorio. No nos ha mandado al laboratorio, ha ido con ellos y le ha dicho, observen y digan lo que han visto. No, ha preparado una guía de laboratorio. Y ese es un instrumento, una estrategia para poder promover la indagación científica. Porque hay una estructuración ahí. Entonces la alternativa B tampoco sería la correcta porque no le ha faltado planificación. La alternativa A dice, se han desarrollado estrategias de la metacognición. Ojo, no hay que confundir la metacognición con la retroalimentación, ¿verdad? Porque la metacognición básicamente es un proceso reflexivo interno, ¿verdad? Cada estudiante. Y aquí el profesor no ha hecho que el estudiante reflexione sobre qué dificultades tuvo, ¿no? Qué es lo que, cómo es que aprendió, qué hizo. Esas cosas no lo ha visto. La respuesta correcta aquí, en definitiva, es la alternativa D. Ha puesto en práctica la evaluación formativa y eso es lo que indica. La evaluación formativa parte del recojo de las evidencias y los cuadros elaborados y la guía de laboratorio desarrollada son evidencias de los estudiantes que el profesor va a tener que valorarlo en cualquier otro momento. Entonces la alternativa correcta ahí es la alternativa D. La situación número 11. Y vamos a ver el caso de Francisco. Y nos comenta que Francisco es un maestro que brinda oportuna información. Fíjense, el maestro Francisco brinda oportuna información a sus estudiantes acerca de la calidad de sus desempeños para que realicen las correcciones necesarias con el objeto de mejorar sus competencias o también para que se den cuenta de sus aciertos como una forma de estimularlos para hacer cosas cada vez mejor. De ello que comprueba permanentemente los avances del aprendizaje en sus estudiantes, puesto que promueve constantemente la reflexión sobre lo que se va aprendiendo y lo que les falta por aprender, asegurando adecuados mecanismos de devolución. Esta palabra devolución, ¿a qué palabra nos hace recordar, maestros? Devolución. Yo dije que lo recordaran. Sobre la retroalimentación. Correcto, muy bien. Entonces nos dice, es una forma de aumentar su motivación intrínseca para aprender y o trabajar con mayor eficiencia y mejorar sus capacidades. Estos enunciados significan que se aplica aquí estrategias metacognitivas y cognitivas para aprender. B, mediación en el aprendizaje. C, retroalimentación en la enseñanza de aprendizaje. Y de motivación intrínseca del estudiante. ¿Qué es lo que está aplicando el profesor Francisco cuando dice que brinda oportuna información a sus estudiantes acerca de la calidad de su desempeño, ¿no? Para que hagan las correcciones necesarias? También nos dice que comprueba permanentemente sus avances, ¿no? Y promueve la constante reflexión en sus estudiantes sobre lo que van aprendiendo y lo que les falta por aprender, asegurando adecuados mecanismos de devolución. Entonces, y además que esto que está haciendo es una forma de aumentar la motivación intrínseca. Fíjense. La maestra Yané nos dice la alternativa C, la retroalimentación. Lo que está haciendo acá el maestro es justamente la retroalimentación, y no lo dice, fíjense, no lo dice aquí en términos directos, sino habla de asegurando, fíjense, adecuado mecanismo de devolución. La devolución es eso, la retroalimentación, pues lo que decía, y la retroalimentación es todo lo que se ha mencionado anteriormente, ¿no? Todo lo que implica la reflexión, implica, ¿no? La motivación intrínseca, implica pues reajustar o tomar las acciones, la toma de decisiones para poder mejorar. Todo eso implica la retroalimentación.